Muy bien, chicos, en este video iniciaremos el tema de centro de gravedad, centro de masa y centroide. Ya el análisis de las fuerzas y de los efectos que las fuerzas tienen lo vamos a dejar a un lado por el momento, ¿de acuerdo? Y nos vamos a centrar en la geometría de los cuerpos. Y para auxiliarme, para poder ayudarles a ustedes a entender, traje aquí mis bloquecitos que nos van a ir ayudando. Muy bien, tengo aquí tres conceptos: centro de masa, centro de gravedad, centro de masa y centroide, que son tres conceptos íntimamente relacionados, pero que no son necesariamente o exactamente los mismos, ¿vale? Muy bien, vamos a iniciar. Antes de poder ahora sí enunciar las diferencias o diferenciar los conceptos entre sí, pues vamos ahora sí a definir cada uno de ellos. A ver, cuando hablamos de centro de gravedad, y me voy a enfocar aquí en mi bloquecito, ¿de acuerdo? Ese bloquecito, o mejor en este bloquecito, tengo este bloquecito por aquí. Ustedes saben que este bloque, pues es un cuerpo rígido, y como un cuerpo rígido está compuesto de partículas, y de hecho un cuerpo se define como una región o una porción, ¿de acuerdo? Una porción de materia, una porción limitada de materia. Y pues bien, la materia está formada de partículas, es decir, si nosotros hacemos un acercamiento ahora sí microscópico a este bloque, nos vamos a encontrar con las partículas. Cuando nosotros hablamos del peso de este bloque, sabemos que estamos hablando de la fuerza que la Tierra ejerce, sobre este bloque y que quiere hacer que llegue a su centro de masa. Si recordamos justamente nosotros el concepto de peso. Muy bien. Resulta entonces que nosotros decimos que el peso de este bloque, es una sola fuerza, ¿de acuerdo? Y que por lógica y que un poco por cultura general decimos nosotros que se ubica justamente en el centro, es decir, en el centro del bloque. ¿Estoy en lo correcto o no? Quiero que ustedes piensen justamente en el concepto de peso, y cuando yo les digo a ustedes a dónde se ubica el peso del bloque, muy probablemente, ustedes me van a decir que está justo en el centro del mismo. Pues bien, resulta que esto es cierto, pero esto es cierto por una simplificación matemática que vamos justamente a deducir en este video y en los próximos videos. Resulta que cada una de las partículas que conforma este bloque se ve expuesto o expuesta a esa fuerza de gravedad, a esa fuerza de atracción, ¿de acuerdo? A esa fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre cada una de las partículas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, para eliminar la complejidad de un objeto en tres dimensiones, vamos a dibujarlo nada más de manera bidimensional, es decir, como si hiciéramos una toma frontal o una vista frontal del cuerpo, ¿vale? Aquí tengo justamente mi bloque. Pues yo sé que este bloque está conformado por partículas, ¿de acuerdo? Está conformado por partículas. Tengo partículas, ¿de acuerdo? Voy a dibujar unas cuantas por allí. Muy bien, voy a establecer un sistema de referencia, porque cuando nosotros hablamos de centro, estamos hablando de una ubicación, ¿sí o no? El centro es una ubicación, por lo tanto, tenemos que generar un sistema de referencia. En este caso, mi sistema de ejes coordenados X y me puede servir. Resulta que cada una de estas partículas está experimentando un peso, ¿estamos de acuerdo? Está experimentando el peso de la partícula. Esa es la partícula 1, por aquí tenemos la partícula 2, por aquí tenemos la partícula 3, por aquí tenemos la partícula 4, por aquí tenemos la partícula 5. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces resulta que cada una de estas partículas está experimentando un peso, ¿de acuerdo? Que es esa fuerza de atracción que la Tierra está ejerciendo sobre cada una de ellas. Y yo sé que yo puedo medir la distancia, por ejemplo en X, vamos a hacerlo en X, la distancia desde el origen hacia esta partícula, ¿de acuerdo? Desde el origen hacia esta partícula, desde el origen hacia esta partícula, desde el origen hacia esta partícula, ¿sí o no? Y del origen, pues, hacia esta partícula que tenemos por aquí, que vendría siendo esta distancia que tengo por aquí. Entonces, cada una de esas partículas está ubicado, a una cierta distancia de un punto origen, ¿de acuerdo? O un punto de referencia, en este caso, obviamente, el origen,
es este, ¿de acuerdo? Y según el peso que experimente, ¿de acuerdo? Según el peso que experimente cada una de esas partículas y la distancia, me va a ir acercando o me va a ir alejando justamente, me va a ir acercando y me va a ir alejando justamente a dónde se ubica, ahora sí, el promedio, porque al final lo que estamos hablando aquí es un promedio, ¿sí o no? Por ejemplo, para simplificar, veamos esta partícula, la partícula 5. Si la partícula 5 es muy pesada, es decir, tiene un peso muy, muy grande, me va a llevar el centro de gravedad hacia la partícula, ¿estamos de acuerdo? Va a hacer que esté más cercano al origen. Mientras, por ejemplo, si todas esas tres, la W1, W2 y W3, no tienen tanto peso, ¿de acuerdo? No tienen tanto peso, por lo tanto no van a poder compensar el peso que tiene esta W5. Entonces el peso, ¿de acuerdo?, se me va a ir hacia este punto. Es decir, yo podría ubicar el peso por aquí. Pues bien, resulta que en un bloque de este tipo, que se considera homogéneo, y cuando hablamos de homogeneidad estamos hablando entonces de que el peso que experimenta cada una de esas partículas es relativamente, digo relativamente porque sabemos que por aquí hay espacios que ocupan aire, ¿estamos de acuerdo? Entonces, dependiendo justamente de la mezcla, que también se haya hecho esta mezcla, que esta mezcla era de cemento, arena y agua, pero aún así hay partículas de aire que están ocupando espacio. Decimos entonces que relativamente el peso que ocupa cada una de estas partículas es el mismo. Por lo tanto, si tenemos aquí este cuerpo lleno de partículas, veamos por aquí, lleno de partículas, ¿de acuerdo? Y todas tienen el mismo peso. ¿A dónde caería el peso, ¿de acuerdo?, de todas las partículas? ¿A dónde caería? La lógica les he estado diciendo a ustedes que si esta mitad me está llevando el peso hacia este extremo, esta mitad me está llevando el peso hacia ese extremo, por lo tanto, el centro de gravedad quedaría justamente en el centro, que es como ustedes, ¿de acuerdo? Es como ustedes justamente lo han aprendido, ya sea por lógica o lo han deducido de problemas anteriores en otras clases de física o simplemente por cultura general. A ver, si yo les pregunto a ustedes, para ya ir cerrando un poco de este asunto, si yo les pregunto a ustedes, ¿de acuerdo? Y esto me lleva a mí a un problema hipotético que nos pusimos nosotros de un sube y baja. ¿Se acuerdan ustedes que yo les decía a ustedes que teníamos un sube y baja? Ya saben ustedes que luce de esta forma, ¿de acuerdo? Si yo hago una vista de este tipo y les preguntaba a ustedes dónde tenía que ubicar yo mi apoyo y ustedes me decían en el centro, aquí. Yo les preguntaba, ¿pero por qué en el centro? ¿Por qué no puede ser el apoyo aquí? Y ustedes me decían, pues porque el peso recae aquí. Ya sabemos entonces que este cuerpo que está formado por partículas, por millones de partículas microscópicas, ¿de acuerdo? Se distribuye de tal manera, ¿de acuerdo? Se distribuye de tal manera que yo sí puedo decir entonces que todo el peso se ubica en el centro, ¿de acuerdo? Porque cada una de estas partículas me está atrayendo el centro de gravedad hacia ella misma, pero si es prácticamente homogénea, pues realmente justamente el centro de gravedad sí está en el centro. A ver, si yo les pregunto a ustedes, y hacemos otro ejercicio de este tipo, yo les pregunto a ustedes que dónde tengo que apoyar mi dedo para que el lápiz no gire, no se caiga de mi dedo, ustedes seguramente van a decir en medio, ¿no? O lo más cercano al centro posible. Pues bien, vean, creo que el centro, no tengo por aquí mi regla, ya se me perdió la regla, pues bien, creo que el centro más o menos es por aquí, ¿vale? Vamos a ver, es más o menos por aquí, pero resulta que en este tipo de pluma, o de plumón en este caso, debido a la tapa del marcador, no queda justamente en el centro. Entonces, para que haya equilibrio, yo tengo que moverlo un poquito más, obviamente, hacia este extremo. Ahí lo pueden ver, ¿de acuerdo? Un poquito más hacia este extremo. A ver de nuevo. Esto es más fácil. Aquí está, ¿de acuerdo? No está en el centro, está más hacia aquí. ¿Pero por qué? Porque la tapa del plumón está haciendo, las partículas que conforman esta tapa, está haciendo que, obviamente, el peso recaiga de este lado, ¿vale? Por lo tanto, el centro de gravedad se ubica aquí, ¿de acuerdo? Muy bien.
Ahora, esto estamos hablando de peso, ¿de acuerdo? Estamos hablando de peso. Y ahora sí, para concluir, porque quiero seguir avanzando, para concluir, definimos entonces que el centro de gravedad, y ya lo pueden escribir ustedes, es el punto geométrico donde se puede representar es el punto geométrico donde se puede representar el peso de un cuerpo rígido. Sabemos que el centro de gravedad, el centro de masa y el centroide únicamente aplica para cuerpos rígidos, porque en una partícula pues todo el peso y toda la masa están justamente en un solo punto geométrico. Pero aquí tenemos un cuerpo rígido, tenemos este cuerpo rígido, ¿de acuerdo? Que está conformado por millones de partículas, ¿de acuerdo? Que cada una de ellas está haciendo que el peso se aplique, que el centro de gravedad se mueva justamente hacia donde está esta partícula, ¿vale? Pero como tenemos prácticamente es homogéneo y están distribuidas de manera homogénea por todo el cuerpo, por todo el cuerpo rígido, pues justamente se puede representar que el peso del cuerpo sí cae a la mitad, también como lo vimos aquí, ¿vale? Esto es obviamente y ustedes creo que ya lo están viendo, en este caso, pues para cuerpos rectangulares, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en un rectángulo sí está a la mitad, en un cuadrado también está a la mitad, ¿vale? Nuevamente, para que quede y ya ustedes le puedan tomar una fotografía. El centro de gravedad es el punto geométrico donde se puede representar el peso de un cuerpo rígido, ¿vale? Muy bien, termino por el momento este video y continúo ahora con el centro de masa. Gracias.